bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Soce Z y como de costumbre les doy la bienvenida a este que es el episodio 274 de Poco Común, con un poco de retraso. Pero bueno, continuamos, otro episodio más. Y pues en este episodio hablaré de videojuegos, un poco de mi historia de los videojuegos desde otro aspecto. Entonces pues va a estar interesante. Vamos al audio de intro para empezar con este podcast. 巨大な悪のコンピューターを正す正義の8つのソフトたち、それをコレクターズというのでありまする。Y bueno, pues en esta emisión pues hablaré de videojuegos, específicamente de mi historia, mis experiencias con el género de videojuegos de peleas, el género de juegos de peleas de uno contra uno, bien conocido sobre todo por Street Fighter, y pues todas mis experiencias de jugar este género. Primero estaría bueno mencionar que pues este género de videojuegos con el tiempo se ha vuelto un poco de nicho debido pues a las mecánicas que maneja el propio tipo de género de videojuegos, ya que pues clásicamente la mayoría de estos videojuegos, para sacar movimientos especiales, prácticamente quedó la mecánica de hacer pues combinación de movimientos de palanca y de botones para hacer movimientos especiales. Entonces pues era mucho de practicar, siempre ha sido mucho de practicar mucho, aprender cómo funciona el juego, y ya que pues aprendes, de ahí pues empezar a perfeccionar, a retar a otros jugadores, pues para ir aprendiendo, pues obviamente empiezas pues perdiendo, pero con el tiempo pues así que si aprendes de tus derrotas, puedes ir mejorando y puedes ser suficientemente competente pues para sacarle jugo y divertirte, porque no necesariamente es competitivo. Sí se presta mucho este género para ser competitivo, pero no necesariamente es competitivo. Y bueno, pues también haré algunos comentarios, sobre todo para aquellos que a lo mejor nunca se han atrevido a jugar este género y que lo ven pues como algo complicado, tienen cierto reserva para jugarlo, este género. Pero bueno, empecemos primero con la historia, que si bien ya la he mencionado en algunos otros episodios, pues vale la pena recapitular que pues este género de videojuegos de peleas de uno contra uno pues empezó con clásicos de arcade como GR Kung Fu y Karate Champ. GR Kung Fu más que nada porque te mostraba todo la plataforma visual y reglas en que se funcionarían muchos juegos de pelea, de que cada uno tiene su barra de vida, de salud, y pues vas enfrentando diferentes oponentes uno tras otro, y básicamente ese es el formato que de siempre se ha usado. Y por el lado de Karate Champ, lo que aporta a ese juego es pues un juego que está enfocado en enfrentamientos de combate de uno contra uno, donde pues cada uno manejaba un peleador, un karateka, que se enfrentaba pues a otro jugador. Entonces pues daba esa posibilidad de enfrentarse y retar a otro jugador
Karate Champ. Sobre todo ahí con ese juego recomiendo que prueben la versión de arcade, porque las adaptaciones que hicieron para consolas, la verdad es que pues no pudieron reproducir las mecánicas del juego original, que necesitaba usar 2 palancas para que se pudiera jugar pues suficientemente bien. Y bueno, pues de aquí pues hubo algunos juegos de por medio que pues empezaron ya a presentar un poco más este formato de combate uno contra uno. De hecho, el siguiente que salió pues fue el primer Street Fighter, que aunque fue interesante, llamó mucho la atención por sus personajes de buen tamaño y gráficos bastante detallados. Las mecánicas de juego del primer Street Fighter eran muy complicadas, más que nada porque en primera los desarrolladores decidieron que los movimientos especiales fueran como un secreto, como algo que tenía que descubrir el jugador, y que no se usara tan fácilmente. Por eso era raro que nuevamente cuando uno jugaba sacara uno los Shoryuken, los Hadouken y la patada giratoria, que si bien sí existían, se usaban muy poco a lo largo de los combates, porque pues muchas veces te salía por accidente esos movimientos. Y además ya para sacar esos movimientos, ya que por ejemplo ya más actualmente que uno sabe cómo se ejecutan, pues la mecánica de juego estaba programada para otro esquema de controles, unos 2 botonzotes, uno de patada y otro de puño, que según la fuerza con los que los golpeaba sea la fuerza. Entonces pues era complicado hacer el botonazo y el movimiento de palanca al mismo tiempo, porque estaba sincronizado de forma diferente. Entonces por eso era muy complicado. Después pues hubo después de Street Fighter pues hubo otros juegos que más o menos intentaron presentar su propia formato de combate de uno contra uno. Por ejemplo, SNK sacó este juego de Street Smart, donde pues eran igual serie de combates con callejeros contra diferentes oponentes, y se podía jugar de 2 jugadores, pero en el caso de 2 jugadores era más como combate en equipo, no como combate uno contra uno, sino los 2 jugadores peleaban como si fueran un equipo y enfrentaban a otro equipo de peleadores. Y pues el que pues en sí popularizó y sentó las bases de cómo sería un buen formato de un juego de peleas, pues fue el Street Fighter 2 de Capcom, que pues así que refinó muchos de los detalles que ya habían presentado juegos anteriores, y pues dio a veces por accidente mecánicas de juego como los combos, porque los combos fue por accidente, fue algo que no tenían pensado los desarrolladores, pero que los jugadores, después de que pues se volvieron tan buenos jugando el juego, pues empezaron a desarrollar precisamente los combos. Y pues después de esto fue que en las versiones posteriores de Street Fighter 2, por ejemplo la Champion Edition, la Turbo y otras, pues se centraron cada vez más en los combos y además de presentar nuevos movimientos. Además de pues la selección de varios personajes, ya tenía Street Fighter 2 varios personajes, y sobre todo también combates con jefes finales
Entonces, pues prácticamente Street Fighter 2 fue la base por la cual se inspiraron muchos desarrolladores para pues crear sus propios juegos de pelea, que pues le metieron cada uno pues su diferente giro, alguna mecánica que pues que no aparecía en el Street Fighter 2 y que metieron. Por ejemplo, SNK de hecho lanzó su Fatal Fury, que fue su primer juego de pelea en forma, casi al mismo tiempo de Street Fighter 2. De hecho, tenía igual mecánicas bastante bien implementadas, debido a que pues el desarrollador, el creador de Fatal Fury, pues fue uno de los que originalmente creó el primer Street Fighter. Entonces, por eso es que pues de alguna manera SNK supo cómo desarrollar o cómo crear un buen juego de peleas, porque en ese entonces, debido al enorme éxito que tuvo Street Fighter 2, pues prácticamente casi todas las compañías que desarrollaban juegos pues quisieron así que pues seguir la tendencia de tener un juego de peleas que le reditúe, que también los ponga en el mapa y los vuelva igual de populares que Street Fighter. Entonces hubo casi todas las compañías de videojuegos, sobre todo las japonesas, desarrollaron su propio juego de peleas, pero la verdad es que muy pocos lograron desarrollar un juego que fuera suficientemente competente para competir con Street Fighter 2. Entonces, pues así que hubo de todo en esa época. Y bueno, sobre mi historia, pues precisamente yo jugué todos esos arcades de los 80s, que fueron los prototipos para el Street Fighter 2 y para el Street Fighter. Y de hecho, cuando salió el primer Street Fighter, recuerdo que a pesar de que era complicado jugarlo, fue suficientemente popular pues el concepto de ese juego, que pues en muchos lugares alrededor de la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal en ese entonces, pues hubo máquinas de arcade de Street Fighter, del primero. Entonces sí, estuve jugando bastantito Street Fighter 1, a pesar de que pues no duraba mucho en el juego, porque la verdad es que el concepto del juego era divertido, era atractivo, era pues ponerte un buen reto. El simple hecho de irte enfrentando a varios oponentes y ver qué tan lejos llegabas, a cuántos derrotabas, pues con la variedad de golpes que tenías. Y yo pues, aunque muy de vez en cuando me salieron algunos movimientos, o lo regular nunca supe cómo sacar los movimientos especiales, entonces pues también me costaba mucho trabajo avanzar y pues nunca llegué tan lejos en el juego. De hecho, el juego, recordemos que te dejaba al principio escoger en qué país empezar para que escogieras qué oponentes primero ibas a enfrentar. Recuerdo que a lo mucho llegué a derrotar como unos 4 o 5 oponentes, que nuevamente en cada país se enfrentabas a 3 oponentes, no 2 oponentes. Entonces pues ya para terminar el juego, pues en total eran como 8 oponentes los que tenías que derrotar para completar el juego. Y pues ahí, por cierto, el primer Street Fighter también implementó esto de los bonus stage, que de hecho fue inspirado en GR Kung Fu de Konami, que también te metía entre cada cierta cantidad de combate, después de cierta cantidad de combates te metía un escenario bonus. En el caso de GR Kung Fu era pues
manejabas tu personaje para que con patadas y puños detuvieras proyectiles que te lanzaban. Y en el caso de Street Fighter 2 pues tenía dos escenas de bonus, una de romper unas tablas, varias tejas apiladas, y otro era de romper tablas a diferentes alturas en tiempo límite. Y bueno, y pues sí jugué mucho Street Fighter 1, pero también jugué mucho Street Smart cuando salió. Tenía su dificultad, pero era bastante adictivo el jueguito ese. Tenía esa musiquita. Entonces pues también ahí le agarré aprecio a SNK. Cuando salió Street Fighter 2, al principio pues yo tardé en entrarle a ese juego porque sí lo veía complicado. Veía 6 botones, no manches. Y luego veía que sacaba movimientos y todo. Yo me quedé, ay, sí se ve difícil de jugar. Pero pues así que me animé cada que se podía, sobre todo cuando no había quien retara. Pues agarraba el juego y me ponía a jugar para ir aprendiendo a manejar a los personajes. Empecé pues primero probando con Ryu y Ken, pero me costaba mucho trabajo sacar simplemente el Hadouken en la bola de fuego. Entonces pues y medio mundo lo escogía además. Entonces pues decidí escoger otros personajes que no escogieran tanto. Así es como me especialicé en Chun-Li y en Honda, para así que enfrentar a los demás. Entonces pues eran mis cartas fuertes esos dos personajes. Y eventualmente ya que más o menos había aprendido a jugar el juego, pues ya tuve la posibilidad de tener un Super Nintendo y de hecho nuestro primer cartucho en el Super Nintendo fue el Street Fighter 2. Y pues ya habiendo tenido el juego ya en casa, que pues era la gran cosa tener un arcade que estaba vigente, que en ese tiempo pues ya todavía la gente lo jugaba en las calles, y tenerlo en casa pues era la gran cosa. Te sentías porque pues era muy difícil que adaptaran un juego de arcade, y más con la presentación que tenía Street Fighter 2 pues en una consola casera. Y pues gracias a que tuve el Street Fighter 2 en casa, pues ya pude practicar con más calma y con el instructivo además a la mano, pues pude aprender a dominar pues los movimientos especiales de todos los personajes. Entonces pues sí me volví bastante experto en Street Fighter 2, aunque no dejé, y de hecho aprendí a dominar incluso los movimientos de Ryuken que me habían costado trabajo. Y finalmente, más bien a final de cuentas seguí pues prefiriendo usar a Chun-Li y a Honda, pero sobre todo a Chun-Li. Me volví tan experto que sí se ponían buenas las retas. No me derrotaban tan fácil manejando a Chun-Li en las primeras versiones de Street Fighter. De hecho hasta el Super Street Fighter fui bastante bueno. Y con el Super Street Fighter 2 Turbo, ese juego sí tenía una dificultad bien canija. Entonces sí no era tan así que no era tan bueno. Aparte de eso, paralelamente a todos los Street Fighter 2 que salieron en los 90s, pues obviamente también probé otros juegos de pelea, varios de los que lanzaron para Super Nintendo, que la verdad la mayoría estaban bien feos. Cuando salió, bueno, de hecho también pues probé todos los de SNK, desde el primer Fatal Fury. El primer Fatal Fury lo jugué varias veces. Nunca lo dominé porque pues
los comandos de movimiento sí eran bastante complicados en el primer juego. Y más bien donde ya le agarré el gusto fue cuando sacaron el Fatal Fury 2, donde ya salía Mai Shiranui, que pues creo que fue después de Chun-Li, Mai Shiranui fue el fanservice dentro de los juegos de pelea. Recordemos esa animación de las boobies cuando festejaba su victoria, que fue así que la primera inserción gráfica de fanservice en un videojuego de peleas. También pues en esa época salió obviamente también el Mortal Kombat. Medio lo probé unas que otras veces, pero nunca le agarré gusto. Lo que de entrada me causó ruido era en primera que tenía un botón de guardia. ¿Por qué demonios? O sea, ya habiendo aprendido yo pues el estilo de combate de los juegos de pelea de Capcom y de SNK, donde pues del estándar era que para poner guardia simplemente hacías la palanca en dirección contraria a tu oponente. Pues en Mortal Kombat tenía un botón de guardia. Aparte, la presentación visual se me hacía bien fea, como que parecían recortes de personas, de fotos de personas, ahí puestos, ahí pegados en un fondo que igual era como una captura de baja resolución, una captura fotográfica de baja resolución de un escenario. No, o sea, visualmente se me hizo bien feo el Mortal Kombat, y yo nunca he sido muy fan de la violencia exagerada de Mortal Kombat además. Y la verdad, el estilo de pelea tampoco me gustaba. Como que terminabas, se sentían muy tiesos los personajes. Nuevamente spameabas mucho el uppercut con los personajes de Mortal Kombat. Y pues los comandos eran un tanto diferentes. Además de que, como dije, toda esa violencia, todos los fatalities nunca me llamaron la atención, se me hicieron más bien de mal gusto. Y de hecho, pues Mortal Kombat creó una corriente dentro del género de juegos de pelea, donde pues muchos empezaron a imitar el formato de Mortal Kombat, donde todo te tenía que ser exageradamente violento y explícito, donde a los oponentes le arrancabas o los rematabas y les salía mucha sangre y cosas así. Hubo muchos juegos que imitaron el estilo de Mortal Kombat, aunque la gran mayoría, la verdad, no fueron buenos juegos. Sobre todo era pues así que un estilo más desde desarrolladores de Estados Unidos, porque la verdad es algo que los desarrolladores japoneses no estaban muy interesados. Y pues de hecho los imitadores de Mortal Kombat fueron precisamente desarrolladores de Estados Unidos. Y pues a partir de entonces nunca me gustó Mortal Kombat, nunca. Y con todo, y ya ven que han sacado secuelas hasta la actualidad, entonces nunca le ha agarrado el gusto a Mortal Kombat. Y bueno, después pues empezaron ya a meter variedad en muchos juegos. Por ejemplo, SNK pues metió ya con The King of Fighters, pues ya metió las peleas en equipos. De hecho, yo probé Fatal Fury, Art of Fighting, War Heroes me gustó mucho, sobre todo el 2. Fui súper fan de War Heroes 2. Y cuando sacaron pues The King of Fighters, yo súper emocionado, porque pues ya conocía los personajes de SNK, de los juegos de pelea de SNK. Entonces ver un juego crossover de los otros juegos de pelea, pues era así que el gran sueño realizado. Y pues
poder enfrentar a personajes de Fatal Fury con los de Art of Fighting, y no me acuerdo de qué otras franquicias metieron. Pues era bien divertido esa posibilidad. Y pues de ahí en adelante, pues sí, yo sí estuve ahí interesado con los King of Fighters. Así que cada que salía un nuevo juego ahí lo jugaba. Nunca fui, la verdad, muy bueno con The King of Fighters. Era competente, tenía mis personajes en sí. Yo los equipos que más solía manejar era en primera el equipo de las chicas. Siempre el equipo de las chicas era mi primera elección. Y mi segunda elección era el equipo de China, o sea, Athena, Shikensu y Jin. Eran nuevamente los que mi segunda elección, y como tercera elección, pero eso ya no tan seguido, eran los peleadores de Fatal Fury, Terry Bogard, Andy Bogard y el otro personaje que siempre era alguien que cambiaban, no siempre era el mismo. Entonces, pues eran mis equipos favoritos para manejar en la mayoría de los juegos de King of Fighters. Y pues disfruté mucho todos los King of Fighters, pero sobre todo obviamente desde el primero 94 hasta el 2000, que todavía mantenían más o menos el mismo formato de combate y la estética. Ya cuando sacaron el 2001 y todas esas cosas, como que se me hicieron experimentos bien raros, que la verdad pues sí los jugué, pero ya empecé a perder el interés y el gusto por esas versiones. Y por el lado de otros desarrolladores, pues sí llegué a jugar muchos juegos de otros desarrolladores. Por ejemplo, uno de mis favoritos fue Waku Waku 7. Waku Waku 7, ¿qué otro? Ahorita. Sí, Kabuki Clash, ese también me encantaba. Iba a jugar el de Double Dragon, el juego de peleas de uno contra uno. Ese fue desarrollado por Tecnos, sí, cierto. Y pues así que sobre todo de los de Neo Geo. En Neo Geo lanzaron muchísimos juegos de pelea, no solo los de SNK, sino muchas otras compañías. También disfruté los Samurai Showdown, el Ninja Masters, los de Last Blade, un montón de juegos que salieron para el Neo Geo. Pues la gran mayoría de juegos de pelea para Neo Geo los jugué y los probé y los disfruté muchísimo. Y bueno, y por el lado de Capcom, pues seguía ahí al pendiente. Yo sí le entré a Darkstalkers, que la verdad era un tanto raro, pero más o menos sí le agarré el gusto. Pero la verdad es que nunca fui muy bueno en Darkstalkers. Y después, con esa misma presentación visual, pues tuvimos los Street Fighter Alpha, que la verdad me encantaron. Me encantaron esa reinterpretación de esas precuelas de Street Fighter y nueva presentación de los personajes. Me gustó mucho y también los jugué mucho porque pues también los tuve para consola, sobre todo el Street Fighter Alpha 2, que lo tuve para el PlayStation. Y pues también cuando salieron los juegos de peleas en 3D, pues me fascinaban porque su evolución visual fue muy rápida. Por ejemplo, pues el primero fue el Virtua Fighter, que obviamente sí lo jugué en arcade. Aunque se sentía un poco lento, me gustaba que no era
que tenía su propio formato, no trataba de imitar los juegos en 2D, sino que más bien como que en cuanto a movimientos era un poco más realista en cuanto al tipo de movimientos que tenían los personajes, patadas, puños, agarres, cosas así. Entonces pues era más dinámico y peleas más cortas con Virtua Fighter, o sea, era su propio estilo. Tekken, me tardé mucho en entrarle a Tekken, o sea, sí llegué a jugar una que otra vez una partida en arcades, pero yo nunca me compré un Tekken para PlayStation. De hecho, yo empecé a jugarlo ya en forma, ya para el PlayStation 2, cuando pues hacíamos nuestras reuniones para jugar en los fines de semana, y que pues como el grupo eran fans de Tekken, pues una buena un buen rato de la sesión de juegos pues era hacer retas en Tekken. Entonces por ahí fue que aprendí con ellos ya a dominar el juego y pues a jugar todas las secuelas, al menos en el PlayStation 2. Y pues actualmente sigo jugando Tekken. Tengo las versiones más recientes, el 8 y el 9. O era el 7 y 8, ya ni me acuerdo en qué número vamos. Sí llegué a jugar Dead or Alive, a propósito de juegos en 3D. Obviamente por el fanservice, que ese fue el juego que pues pegó mucho precisamente por el fanservice. Tenía buenas mecánicas de pelea, pero así que algo que pues hacía muy popular al juego, y que no he de negar que por eso jugué varios de Dead or Alive, era el fanservice, donde podías ya cambiar los atuendos a los personajes, seleccionar cuánto se rebotaban las boobies de las chicas y cosas así que ya eran bien fanservice. Entonces sí jugué varios de Dead or Alive. Y Virtua Fighter pues seguí jugando las secuelas, el 2, el 3 en arcade. Ya el 4 lo jugué mucho tiempo después en PlayStation 2. Y pues estuve bien clavado con los Street Fighter Alpha. Jugué los versus cuando empezaron los juegos de Marvel de Capcom. Sí jugué el X-Men Children of the Atom, pero la verdad muy poco. En sí, cuando me metí con los juegos con ese formato de combate fue con el Marvel Super Heroes. Y cuando empezaron a meter los versus como el X-Men versus Street Fighter, pues igual y también lo probé y lo jugué bastante, pero no dominé tanto las técnicas de combate de esos juegos, porque yo estaba pues muy metido en el formato que se manejaba en Street Fighter. Entonces había ciertas mecánicas más frenéticas y aéreas en los Marvel contra Capcom, que la verdad no dominé hasta que no empezamos a tener retas en esas reuniones con los amigos, cuando consiguieron el Marvel contra Capcom 2, que allí pues como muchos sabrán o no sabrán, pues fue la versión de Marvel contra Capcom más popular y más refinada, Marvel contra Capcom 2. Entonces pues ahí es donde por fin aprendí las mecánicas de esos tipos de juegos. Después de eso pues sí llegué a jugar los juegos de Soul Calibur, tanto en arcade como en consola. Y pues después de eso, que creo que hubo un periodo donde probaba uno que otro juego que salía de peleas de uno contra uno, pero fue como
Pues fue precisamente en la época en que empezaron a perder popularidad, por ahí de principio, no, más bien de mediados de los 2000, fue cuando empezaron a perder popularidad y empezaron a dejar de sacar juegos, muchas compañías, juegos de peleas de uno contra uno. Y las secuelas de los juegos conocidos, pues muy pocas de ellas pues llegaron a pegar. Si acaso en esa época, poquito antes, por ahí en 2001-2003, pues fueron cuando salieron por fin el crossover que tanto tiempo deseamos, el de Marvel, el de SNK, Capcom contra SNK. Y la verdad estuvieron bastante divertidos, bastante buenos, los disfruté muchísimo. Eran pues muy diferentes y pues combinaban estilos, mecánicas de combate muy diferentes entre sí, pero la verdad supieron mezclar, enfrentar y sobre todo pues eso de poder escoger personajes de Capcom contra SNK, contra los personajes de SNK, era súper fascinante. Y como dije, después de esa época pues dejé de jugar prácticamente juegos de pelea de uno contra uno. Medio entré a una que otra reta de los Tekken que siguieron saliendo y de los Soul Calibur, pero de los de Capcom ya de plano ni les hice mucho caso. Medio jugué las retas con el ¿cuál fue? Ultra Street Fighter HD Remix, ese juego que pues era una versión como que la versión última de Street Fighter 2. Y entonces pues sabiendo jugar el Street Fighter 2 pues me interesó jugar esa versión, y más que tenía pues el arte de los artistas de los cómics de Udon, de los cómics de Street Fighter de Udon, que la verdad es un arte muy padre. Pero por ejemplo de Street Fighter 4 creo que nada más una vez lo probé, pero en sí nunca lo jugué bien en forma. El 5 lo compré y lo jugué ya tardíamente, ya prácticamente en los últimos años, antes de que saliera el Street Fighter 6. Y ahora que salió el Street Fighter 6, como que ya volví a retomar los juegos de pelea. Y más que el Street Fighter 6 pues no solo tiene las retas, sino que tiene un modo de combate como de mundo abierto, que se me hace muy divertido. Y he de recomendar, por cierto, el Street Fighter 6 para todos aquellos que sean neófitos, que nunca le han entrado al género de los juegos de pelea de uno contra uno. La verdad, aquellos que a lo mejor que piensan que es muy difícil, que no pueden jugar, les recomiendo mucho que prueben el Street Fighter 6, porque lo desarrollaron de tal forma que es muy amable. Tiene dos modos de pelea, uno clásico. Es muy amable, más bien para los novatos, para todos aquellos que nunca han entrado al mundo de Street Fighter. Ese juego fue pensado mucho para ellos. La verdad está muy bien hecho, porque tiene dos modos de pelea. El modo moderno, o modo, sí creo que le llaman así, o el modo clásico, donde el clásico lo que tiene es que pues maneja el estilo de los controles y el estilo de comandos de Street Fighter clásico. O sea, si tú ya estás acostumbrado a jugar Street Fighter, pues ese modo de juego pues es precisamente para esos que ya tienen tiempo. Y el modo moderno pues es un modo de combate que simplifica mucho los comandos, los movimientos y las mecánicas. Entonces como que no necesitas hacer combinaciones muy complejas de palanca y botón para sacar movimientos especiales, sino que
en este juego puedes usar ese modo de combate y con un simple movimiento de palanca en una sola dirección y un botón en específico puedes sacar un movimiento especial de cada personaje. Y además algo que también presenta es que puedes personalizar a tu personaje. Para el modo de aventura, el World Tour que le llaman, puedes crear tu personaje original con su propio estilo de pelea. Entonces pues es así que para que tengas tu personaje propio, o en las retas online puedes, habiendo aprendido los modos de combate de muchos de los personajes conocidos de Street Fighter, puedes escoger a uno de los personajes de Street Fighter y pues retar ya en línea. Y algo que tiene las retas en línea de Street Fighter y que algunos han aprendido de ellos es que pues tiene la que es combate, como es nivelado o equilibrado, algo así, donde pues siempre que te pongan a retar contra alguien te van a poner como oponente a alguien que esté a tu mismo nivel. O sea, obviamente con cada combate te van poniendo en un ranking global de los jugadores en línea. Entonces, dependiendo de tu ranking, te van a poner a pelear contra alguien que esté más o menos a tu nivel. O sea, nunca te van a poner a un oponente que esté muy por encima de ti. O sea, existe la opción de enfrentar oponentes mucho más experimentados, mucho más fuertes. Pero si quieres jugar de forma más casual, pues tienes este modo donde pues simplemente te enfrentas a alguien que esté más o menos a tu nivel. Entonces, con estas mecánicas muy simplificadas y con todas estas opciones de juego, pues la verdad es que recomiendo mucho el Street Fighter 6 a todos aquellos novatos o que vayan a jugar por primera vez un juego de peleas. La verdad es que pues supo implementar mecánicas para aquellos que pues nunca han tocado un juego de estos, porque pues hay que aceptarlo, los juegos de pelea de uno contra uno cada vez se han vuelto más de nicho, ya cada vez es más difícil, más complicado para los nuevos, para los novatos entrarle a este tipo de juegos. Más que nada porque pues el nivel de complejidad de las mecánicas, de los movimientos, de el estilo de juego de los juegos de pelea, pues se ha ido cada vez haciendo más complejo. Más que nada porque pues muchos de estos juegos han tendido a ser muy competitivos, muchos de nivel de jugadores profesionales que pues son competitivos y que requieren precisamente que se vayan perfeccionando pues las mecánicas de juego para que pues no haya factores que desequilibren los combates. O sea, que haya, no sé, por ejemplo, personajes que sean excesivamente más poderosos que otros, o que haya ciertos movimientos que no permitan un combate justo. O sea, detallitos que van afinando con el tiempo. Pero debido a que precisamente pues se especializaron demasiado en los jugadores competitivos, pues le cerraron mucho las puertas a los jugadores casuales o novatos que pues apenas aprendían a jugar el juego o no lo dominaban tan bien, y pues como que era muy difícil que ellos pudieran disfrutar mucho de estos juegos. Y precisamente Street Fighter 6 es algo que ha tenido esa virtud de pues abrirle las puertas a todos los novatos, a todos los que juegan de forma casual también. Y pues más que nada con los juegos de pelea, lo que ya he de concluir ya para cerrar este podcast, pues he de decir que pues más que nada se animen a probarlos,
Hay de todo tipo de juegos. Hay unos que son más complicados, más competitivos. Hay unos que son más violentos, otros que son más chistosos, otros que son, por ejemplo, tipo anime, como los de Guilty Gear o los de Blast Blue. Hay otros completamente raros. Aquí no mencioné mucho a los de Smash Brothers, que la verdad no estoy seguro si entrar en ese debate de que si son juegos de peleas. A final de cuentas sí lo son, pero el detalle que tiene los juegos de Smash Brothers es que tiene ese elemento random o aleatorio me refiero, donde de repente puede aparecer algún efecto o alguna cosa en el escenario u objetos que le den la victoria a quien va perdiendo, o incluso a veces puede volverse algo injusto porque pues los que son más expertos ya saben cómo manejar el juego y prácticamente con unos golpecitos ya te mandan a volar. Entonces pues sería un poco como Mario Kart para los juegos de carrera. Que Mario Kart sí es un juego de carreras, pero debido al elemento de todos los objetos que te dan mejoras o te permiten atacar a los otros oponentes, pues lo hace más de forma más de un estilo más casual, que no lo hace tan competitivo o tan justo como un juego normal de carreras. Igualmente lo mismo pasa con Smash Brothers. Tiene ciertos elementos que pues le quitan cierto equilibrio al juego y a veces puede ser muy frustrante, sobre todo para los novatos. Entonces, a pesar de que pudiera ser accesible para los novatos y que tiene de hecho ciertos modos de juego y ciertos ajustes el juego para que más o menos sea accesible para los novatos, la verdad es que no lo recomiendo mucho, porque la verdad ni es tan accesible ni tan fácil de jugar como por ejemplo Street Fighter 6 podría ser. Y la verdad es que los juegos de pelea más especializados es simplemente cuestión de que les escojas un personaje que te guste, ya sea por la estética o por su forma de pelear, y le dediques un tiempo para que pues aprendas qué tipo de golpes tiene, qué tipo de movimientos especiales tiene y cómo se ejecutan todos los juegos de pelea. Actualmente todos los juegos de pelea tienen un modo de práctica, entonces puedes así que dedicarte un tiempo ahí a practicar movimientos y todo eso para que más o menos vayas agarrándole la onda de cómo golpear y cómo sacar movimientos, y ya después pues no sé, primero te quieras enfrentar a los oponentes manejados por la computadora y eventualmente ya que agarres un poquito de experiencia ya te metas a las partidas, a las retas a las partidas contra otros jugadores. Pero o sea, simplemente es cuestión de que le dediques un poco de tiempo de vez en cuando a un juego de pelea. No es necesario que te aprendas los movimientos ni que domines todos los personajes. Simplemente dedícate a uno, específicamente a uno que te guste, y ya con eso. Y ya eventualmente, si ya te aburres de ese personaje, pues empiezas a probar los otros personajes. Pero pues así que es un poquito de dedicación y puede verse muchas veces muy competitivo y muy pues difícil entrarle a estos juegos, pero pues con un poco de dedicación es más o menos accesible entrarle a muchos juegos de pelea. Hay de todos tipos, de todos formatos, difíciles, fáciles y pues para todos los gustos. Entonces pues es
también una recomendación para que aquellos que no han querido o no han podido entrar a los juegos de pelea de uno contra uno, pues que le entren, que los prueben, que escojan alguno que les llame la atención, aquellos que sean de puras patadas, puños, cosas así, o aquellos que son de usar armas. También hay varios juegos de pelea que usan armas como los Soul Calibur. Entonces también hay para todos los gustos. Y bueno, pues ya con esto vamos cerrando pues este episodio, donde ahora pues les conté un poquito de juegos de pelea, pero desde mi perspectiva, desde mis experiencias. Y bueno, pues con esto cerramos este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos al audio de cierre para ir con las despedidas. Y bueno, pues ya con esto cerramos este podcast, y que fue el episodio 274 de Poco Común. Gracias por haberlo escuchado. Les recuerdo que pues este podcast pues se publica nuevamente los martes en la noche. En casos extraordinarios lo publico los miércoles en la mayoría de plataformas de podcast como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y muchos otros. Simplemente búsquenlo como Poco Común y lo pueden escuchar este podcast. También les recuerdo que este podcast pues tiene su versión en video, que se publica entre los sábados y domingos en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen el canal de YouTube Nerdulería y ahí pues verán publicados en formato de video este podcast. También pues les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y Discord como Sorcerer Z, en ambas plataformas, Facebook y Discord, Sorcerer Z. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters que hay en Facebook, específicamente en La Podcastería y en COD. Busquen La Podcastería y en COD en Facebook, y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les puedan interesar. Y pues ya nada más les recuerdo que también hago pues streaming, o sea, transmisiones en vivo para jugar videojuegos los miércoles y domingos a las 9 p.m. Miércoles y domingo a las 9 p.m. en el canal de Twitch Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Ahí es donde pues me encuentran para estas transmisiones en vivo para jugar videojuegos. Ahí podemos convivir jugando videojuegos. Bueno, pues con todos estos ruidos ambientales que nada más molestan, pues vamos cerrando este podcast. Espero que les haya gustado. Y pues con esto ya nada más les agradezco a todos los que dejaron sus likes, sobre todo sobre todo en iVoox, en Facebook, y también gracias a los que han dejado comentarios en las publicaciones en video de este podcast. Muchas gracias. Y pues con esto nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense.